tener la seguridad que el Dios del cielo está con nosotros en este lugar. Es para nosotros motivo de gran alegría podernos reunir en este lugar y gozar de la presencia de nuestro Dios. En esta mañana yo contemplo desde aquí un auditorio muy hermoso, pero yo veo algunas caras serias, hay algunos que sonríen así un poco tímidos, y me gustaría ver una sonrisa en el rostro de todos ustedes. Yo voy a invitar a Lisit para que ella nos dirija un coro y nos podamos saludar, a ver si sentimos más el calor humano. Ven, Lisit, por favor, vamos a cantar ese coro que dice: qué placer es encontrarnos otra vez. ¿Cuántos están gozosos de encontrarse aquí en la casa de Dios? A ver, muy bien, vamos a cantar ese coro, y en el momento que dice, ¿cómo dice la parte del coro? ¿Cómo estás? ¿Qué me puedes tú contar? Vamos a darle un abrazo a quien tengamos a nuestro lado y vamos a sonreírle con cariño, demostrando así el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Vamos a cantarles. Vamos a colocarnos en pie. Ahora sí, cantemos. Qué placer es encontrarnos otra vez. Qué alegría el volvernos hoy a ver. Tú y yo en comunión, alabando al mismo Dios. Qué placer es encontrarnos otra vez. ¿Cómo estás? ¿Qué me puedes tú contar? Al volvernos como hermanos a encontrar. Tú y yo en comunión, alabando al mismo Dios. Qué placer es encontrarnos otra vez. Qué placer es encontrarnos otra vez. Qué alegría el volvernos hoy a ver. Tú y yo en comunión, alabando al mismo Dios. Qué placer es encontrarnos otra vez. Amén. Ahora la sonrisa que notamos en el rostro de ustedes no es tan tímida, ahora se ve la iglesia más alegre. Alabamos el nombre de Dios por eso, porque el pueblo de Dios es un pueblo alegre, un pueblo que disfruta la alegría de la salvación. Hermanos queridos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios. Vamos a abrirla en el capítulo 10 y vamos a leer el versículo 1. Proverbios capítulo 10, versículo 1. Este es el texto que usaremos como introducción en el tema que en esta mañana vamos a estudiar. Proverbios 10, 1. Dice allí los proverbios de Salomón. Y luego dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Yo le doy gracias a Dios porque yo soy padre. Y el texto dice, el proverbio dice que el hijo sabio alegra, ¿qué cosa? Alegra al padre. O sea que los hijos que salen malos son los de la mamá. Los del papá salen buenos, porque aquí dice que el hijo sabio alegra al padre. Pero saben, en la sociedad en la que nosotros vivimos se cumple bastante este proverbio, por lo menos en mi familia se cumple. Yo creo que toda la iglesia conoce los hijos que el Señor nos dio, y voy a hablar un poquito de nuestro hijo mayor, el cual no está en esta iglesia hoy, asiste a otra. De pronto sea bueno para mí que no esté aquí, ¿eh? Voy a hablar un poquito de él. Nuestro hijo mayor, Edwin, él graduó aquí en el colegio adventista, y él desde pequeño fue un niño muy inquieto, y él fue un muchacho que siempre tuvo un buen rendimiento académico en el colegio, pero siempre causó problemas a los profesores y obvio a nosotros como padres por la disciplina, porque fue un muchacho muy inquieto. Si él no hubiese tenido el rendimiento académico que tuvo, seguramente no hubiese podido terminar aquí en el colegio, porque era muy inquieto, pero a los profesores les gustaba porque
acogía bien las clases, o de pronto no era muy aplicado en las clases, pero aprendía bastante. Así le ha ido también en la universidad, por la gracia de Dios. Y entonces a nosotros nos llamaban en el colegio por alguna indisciplina de nuestro hijo, y yo le decía a mi esposa: ve a ver qué hizo tu hijo. Ese era el hijo de ella, ¿no? Pero cuando entregaban el boletín de calificaciones, las notas, y veías notas sobre 4, notas sobre 4, 5, y entonces yo con el boletín en la mano llamaba a mi esposa y le decía: mira las notas que sacó mi hijo. Ese era mi hijo. ¿Saben? Dice la Biblia aquí que el hijo sabio es, ¿qué cosa? Alegría para su padre, más el hijo necio es tristeza para su madre. Yo no sé cuántos de los que somos padres les gustaría tener hijos buenos. A ver, ¿cuántos de los papás que están aquí, papás y mamás, les gustaría tener hijos buenos? ¿A cuántos les gustaría tener hijos famosos? A todos, ¿verdad? Hace poco terminó en nuestro vecino país de Brasil. ¿Qué evento terminó hace poco? Los Juegos Olímpicos. Allí pudimos ver personas incluso de nuestro país muy destacadas, ¿cierto que sí? Jóvenes. ¿Podemos mencionar algunos? ¿A quién? Ok. Oscar Figueroa, me dicen por acá, que trajeron medalla de oro a nuestro país. Ok. Esta que practica salto triple, ¿cómo se llama? Ok, ustedes saben más que yo, están más actualizados. Nos gustaría a nosotros tener un hijo tan destacado como una de estas personas que acabamos de mencionar. Yo creo que sí, cierto. Nos gustaría que nuestro nombre se honrara diciendo: estos son los papás de fulano de tal, una persona de esa destacada, reconocida a nivel internacional o quizás mundial. Nos gustaría. Pero yo creo que ninguno de los padres que estamos aquí o madres tenemos un hijo de esta categoría. Yo no sé si hay alguno que lo tiene, yo quisiera ver su mano. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos un hijo famoso o de esa talla así mundial, internacional. Ninguno de nosotros los tenemos. Pero ¿saben una cosa? Los hijos que Dios nos dio es la mayor bendición que nosotros podemos tener. No importa si no han sido destacados, no importa si no han tenido reconocimiento internacional, no importa. Esos hijos que Dios nos ha dado a nosotros son los mejores. Los míos, los que Dios me dio, son los mejores hijos que hay en el mundo. Yo no sé los de ustedes. El Señor nos premió con una herencia. Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra de Dios. Y el Señor a nosotros nos ha dado una buena herencia. Lo cierto es que nosotros como padres nos gustaría que nuestros hijos se destaquen, que crezcan, que sean exitosos. Y nosotros en nuestra casa, mi esposa y yo le decimos a nuestros hijos: hijos, estudien, porque nosotros queremos que ustedes lleven una vida un poco más fácil que la que nos ha tocado a nosotros para criarlos a ustedes. En la palabra de Dios nosotros encontramos que también había gente que quería tener buenos hijos. Y allá en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, la palabra de Dios nos anuncia, o la palabra de Dios anunciaba al pueblo del antiguo Israel que iba a nacer un hijo que sería bien destacado. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6: porque niño nos es, ¿qué cosa? Nacido. Hijo nos es dado. Y el nombre que menciona Isaías para ese hijo, ¿cómo es? Y será su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Qué privilegio para quien llegase a ser la madre ¿de quién? De un hijo como el que menciona el profeta Isaías. Qué privilegio, ¿cierto que sí? Ese privilegio no lo consideramos solo nosotros en nuestros días. Las madres de las doncellas de Israel, al tener en cuenta esta profecía, no hacían otra cosa que preparar a sus hijas por si acaso llegase a ser su hija la madre ¿de quién? Del Mesías. Las madres de Israel instruían a sus hijas para que fueran consagradas a Dios, para que se prepararan por si el cielo tenía a bien escogerlas a ellas que fueran la madre de nuestro Salvador. Así que muchas de las jóvenes en Israel estaban ilusionadas, estaban a la expectativa por si de pronto el cielo en su bondad se fijara en ellas y entonces pudiera escogerlas como la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero como solo hay un Salvador, solo existe un Salvador, ¿cuántas mamás podrían ser escogidas? Una sola, ¿cierto? Una sola. Y entonces ahí en Lucas, donde tuvimos la lectura bíblica, Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28, nos dice que mientras él decía estas cosas, está hablando del Señor Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, ¿qué le dijo? Bienaventurado o dichoso el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, ya el Salvador había nacido, ya había iniciado su ministerio, ya estaba entre la multitud, ya estaba entre la gente haciendo milagros, ya estaba sanando enfermos, ya estaba dando vista a los ciegos, ya estaba haciendo escuchar a los sordos, ya estaba levantando paralíticos y aún resucitando muertos. Y entonces una de las madres de Israel que estaba entre la multitud notó que este hombre que estaba enseñando y que hacía todos estos prodigios y milagros no era un hombre cualquiera. Y se imaginó ella siendo ¿qué cosa? La madre de Jesús. Consideró ella que era un privilegio, que había sido un gran privilegio para aquella mujer que durante 9 meses pudo tener al Salvador del mundo en su vientre y con sus senos lo pudo amamantar mientras estaba en su momento de niñez y de infancia. Y ella le dice al Señor Jesús, dichosa, bienaventurada aquella mujer que tuvo esa oportunidad, bienaventurada. Yo pregunto a las madres que están aquí, ¿le hubiese gustado a usted ser la mamá del Salvador? ¿Le hubiese gustado? ¿Le hubiese gustado a usted tener ese privilegio? Yo creo que es un privilegio indecible, es más, inmerecido para cualquier ser humano, inmerecido. Que Dios encarne a través de una mujer para convertirse en un ser humano, ese es un privilegio que ningún ser humano merece, ninguno. Pero muy a pesar de eso, nos dice el Señor, nos dice allí en Filipenses 2:6, el Señor Jesús dice que se despojó a sí mismo de toda su gloria para venir y convertirse en un ser humano para poder rescatarnos a nosotros ¿de qué cosa? De la condenación del pecado. Así que es un privilegio demasiado alto para los seres humanos, pero queridos, sucedió. Dios usó a una mujer de carne y hueso, de nuestra raza. Pudo haber sido cualquiera de las madres que se encuentran aquí. Pudo haber sido, ¿cierto? Solo se necesitaba una mujer que fuera consagrada a Dios, que
conociera las Escrituras para luego educar a ese niño bajo los principios que estaban establecidos en la palabra de Dios. Y entonces esta mujer reconoce, esta mujer entre la multitud reconoce que fue un gran privilegio para aquella otra mujer que se convirtió en la madre de Jesús. Ahora, aunque es un privilegio indecible, aunque es una dicha inigualable, cuando esa mujer entre la multitud grita de esa manera y le dice al Señor Jesús: bienaventurada es aquella mujer que te tuvo en su vientre y que con cuyos senos te amamantó. Jesús, en medio de esa multitud, cuando Él estaba enseñando, dice algo que es supremamente importante para nosotros, y lo encontramos en el siguiente versículo. Dice el versículo 28: y Él dijo, antes bienaventurados los que ¿qué? Los que oyen la palabra de Dios, ¿y qué más? Y la guardan. Ninguna de las madres que están hoy aquí tuvieron el alto privilegio de ser la mamá del Salvador. Ninguna lo tuvo. Obvio que los caballeros que estamos aquí tampoco lo íbamos a tener. Pero este versículo 28 nos dice algo bien importante. Si nosotros tenemos en cuenta lo privilegiada que fue María al ser premiada por el cielo de ser la mamá del Salvador, y ahora en el versículo 28 el Señor Jesús dice antes, o sea, está poniendo Jesús la contraparte y está diciendo: ese mismo privilegio que tuvo una mujer de ser mi mamá, lo tiene también ¿quién? Todos aquellos que oyen la palabra de Dios, que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que el privilegio de que Jesús hubiese encarnado en un ser humano no estuvo reservado únicamente para María, sino que el privilegio de un Dios hecho carne, de un Dios partícipe de la naturaleza humana, ese privilegio no fue concedido solo a María, sino que ese privilegio es concedido ¿a quién? A todos los seres humanos, pero bajo una condición. ¿Cuál es la condición? Que escuchen ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora, solo escuchar. ¿Y qué es guardar? O sea, aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen, tienen un privilegio tan grande que se compara a ser ¿qué cosa? La madre de nuestro Salvador. ¿No les parece extraordinario eso? ¿No es algo tan interesante? ¿No es algo que nosotros los seres humanos no merecemos? Por supuesto que sí. Pero Jesús compara la dicha de ser partícipes de la salvación, la compara con la dicha que tuvo María de ser ¿qué cosa? La madre de nuestro Salvador. O sea, no tuvo más privilegio ella que nosotros. No tuvo más privilegio. En otra ocasión, eso lo encontramos registrado en Mateo capítulo 12. Dice que Jesús estaba reunido en cierto lugar. Y allí donde estaba reunido, dice que fue en busca de él María y sus hermanos. Dice Mateo 12:46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo:
¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí, ¿qué cosa? Mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es, ¿qué cosa? Mi hermano y mi hermana y mi madre. Podemos darnos cuenta que usted y yo podemos ser, ¿qué cosa? Los hermanos de Jesús. Podemos tener ese privilegio de ser los hermanos de Jesús. Solo tenemos que hacer una sola cosa, y ahí lo dice el texto: porque todo aquel que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso equivale a lo que leíamos en Lucas: todo el que oye, ¿y qué más? Y guarda mi palabra, ese es el que es bienaventurado. Nosotros, como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hemos sido llamados a tener ese gran privilegio, a ser llamados hermanos de Jesús. Y yo así me considero, un hermano de Jesús. Ahora, ese privilegio nos conlleva a grandes responsabilidades, y en el mismo texto está implícito: es hacer la voluntad de Dios. Queridos, llamarnos adventistas del séptimo día no nos concede el privilegio de ser los hermanos de Jesús. Y ojo, yo no estoy predicando en contra de nuestra iglesia, a quien amo tanto. Yo soy parte de la iglesia. Pero el hecho de tener el nombre de adventistas del séptimo día no nos hace hermanos de Jesús. El hecho de tener 20 años, en mi caso cumplí 20 el mes pasado, el mes antepasado, 20 años de bautizado en esta iglesia, no me hace hermano de Jesús. El hecho de ser un anciano de iglesia, el hecho de ser director de X o Y departamento, no me hace tener el privilegio de ser hermano de Jesús. ¿Qué es lo que me lleva a tener ese privilegio? Obedecer la palabra de Dios. No son los cargos, no son los años en la iglesia, no es el nombre de adventista del séptimo día, no es porque sea adventista de tercera o de cuarta generación, no es eso lo que me lleva a tener el privilegio de ser hermano de Jesús. Lo que me lleva a tener ese privilegio es que yo haga conforme a la voluntad de Dios. No solo que escuche, no solo que lea, no solo que estudie, sino que practique lo que el Señor en su palabra me enseña. Es por esa razón que cuando los hermanos de Jesús y María van a buscarlo, aunque eran hermanos de sangre, bueno, hoy no vamos a discutir acerca de quiénes eran los hermanos de Jesús. Hay al menos 3 teorías al respecto, no vamos a hablar de eso. Pero lo cierto es que la Biblia menciona que los hermanos de Jesús los fueron a buscar, y fue también María. Y en esta ocasión Jesús no los reconoció como su familia, porque aunque eran hermanos de carne, no estaban haciendo ¿qué cosa? No estaban haciendo la voluntad de Dios. Así que no vale, no nos sirve. Lo que en realidad vale es que hagamos la voluntad de Dios. Ahora, hay tantas cosas que implica obedecer, hay tantas cosas que implica hacer la voluntad de Dios, pero yo quiero centrarme en algo en esta mañana, en algo específico. Hacer la voluntad de Dios es guardar los mandamientos. De hecho, el estar nosotros aquí hoy sábado reunidos es porque si no estamos haciendo la voluntad de Dios en su totalidad, por lo menos intentamos, o es nuestro deseo, hacer la voluntad de Dios. Por eso estamos aquí, ¿cierto? Pero yo quiero hablar de algo específico en esta mañana. El Señor a nosotros nos dejó un mandato especial, y yo quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo
15. San Juan capítulo 15. Y vamos a leer los versículos 14 y 16. San Juan 15, 14 dice: vosotros sois, ¿qué cosa? Mis amigos. ¿Cuál es la condición para ser los amigos de Jesús? Si hacéis, ¿qué cosa? Lo que yo os mando. No dice allí: vosotros sois mis amigos si tienes 10, 15, 20 o 30 años de estar en la iglesia. No es esa la condición. La condición no es si tienes 5 o 6 periodos consecutivos de ser anciano de iglesia. Esa tampoco es la condición. La condición no es si estás haciendo un excelente trabajo como director de algún departamento en la iglesia. Esa no es la condición. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor Jesús, si hacéis, ¿qué cosa? Lo que yo os mando. Esa es la condición para ser amigos de Jesús, obedecerle a Él. Y dice el versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que ¿qué? Que yo os elegí a vosotros y os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Noten que aquí hay una secuencia de cosas. Yo leía este texto y lo analizaba y noto que hay cantidades de cosas que yo le he pedido a Dios y la mayoría de las veces no las recibo. Y entonces eso me puso a reflexionar, porque hay una secuencia. En primer lugar dice el versículo 16 que yo no elegí seguir a Jesús, sino que ¿qué? Él me buscó, Él me encontró, Él me trajo a este lugar, Él me enseñó su palabra y luego de enseñarla me dice que la debo obedecer. Dice Él: yo os elegí a vosotros. Y luego que nos ha elegido con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Os he puesto para que ¿qué? Para que vayáis y llevéis mucho fruto. Dicho de otra manera, si nosotros no llevamos frutos, si nosotros como cristianos, si nosotros como seguidores de Dios no llevamos frutos, no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Estoy siendo claro en lo que estoy diciendo? El versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y luego Él nos dice que nos ha traído del lugar donde nos encontrábamos y nos ha traído a su iglesia, nos ha hecho parte de su pueblo con un propósito, para que cada uno de nosotros llevemos fruto. Pero no cualquier clase de fruto, mis hermanos. ¿Cuál es la clase de fruto que dice ahí que debemos llevar? Un fruto que ¿qué? Que permanezca. Yo les voy a pedir la ayuda a ustedes. ¿Cuántas clases de frutos podemos llevar nosotros los seres humanos? Muchas, ¿cierto? Nosotros podemos llevar diferentes clases de frutos. Por ejemplo, procrear, nuestros hijos son un fruto nuestro. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿nuestros hijos permanecen para siempre? ¿Qué piensan ustedes? Depende, ¿cierto? Dice el sabio en Proverbios: instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Si nosotros criamos hijos con el temor de Dios en nuestro corazón, ese fruto puede que permanezca para siempre. ¿Cierto que sí? Viviremos por la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo y compartiendo con nuestra familia. Sería lo ideal y es lo que el cielo quiere. Pero también nosotros los seres humanos podemos llevar otro tipo de frutos. ¿Qué otro tipo de frutos podemos llevar? Acumular riquezas, por ejemplo. Ahora, ¿es pecado trabajar duro y mejorar nuestra condición de vida? No es pecado, claro que no. Pero
¿permanece ese tipo de fruto para siempre? No, ¿verdad? Así que no es un pecado nosotros trabajar, mejorar nuestra condición de vida, ir progresando, y a Dios le gusta que sus hijos vivamos bien, claro. Pero lo que aquí nosotros acumulamos, aquí se queda. Eso no lo vamos a llevar al cielo. Así que ese fruto no permanece. Ese fruto no permanece. El Señor dice allí que nos ha escogido a nosotros para que llevemos fruto, y ese fruto que nosotros llevamos sea un fruto que ¿qué? Que permanezca. ¿Qué otra clase de fruto podemos nosotros los cristianos llevar? ¿Qué cosa, hermana Floralba? Almas a los pies de Cristo. Cuando nosotros traemos a un pecador con la ayuda del Espíritu Santo, se lo arrebatamos a las garras del diablo y lo traemos a que haga parte del pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿ese fruto permanece para siempre? Claro que sí, claro que permanece. Y ese es el fruto que el Señor nos ha llamado a nosotros a traer. Porque no habrá privilegio más grande que para un ser humano que estar en el cielo y compartir la dicha celestial con aquellas personas que el Señor nos concedió traer a los pies de Jesús. Ese es el fruto que permanece. Ese es el fruto que permanece. Y el Señor Jesús está diciendo: todos ustedes tienen el privilegio de ser mis amigos. Todos ustedes tienen el privilegio de ser mis hermanos. Todos ustedes tienen el privilegio más grande que ha sido dado al ser humano, que es el de ser hermanos míos. Todos ustedes pueden tener ese privilegio si hacen lo que yo los mando. Y lo que el Señor Jesús nos manda es llevar ¿qué cosa? Frutos que permanezcan. Frutos que permanezcan. A veces nosotros como cristianos nos identificamos con la siguiente ilustración. En una ocasión un hombre andaba caminando por el bosque, y mientras caminaba y se había ido a lo profundo del bosque, notó por allá en cierto lugar que había un zorro al cual le faltaban las 4 patas. El hombre quedó contemplando el zorro y entonces comenzó a pensar: pobre zorro, está condenado a morir. ¿Cómo hará para mantenerse? Si no puede cazar, no puede caminar. Y entonces se quedó observando y al poco rato miró a un tigre. Y entonces centró su atención en lo que el tigre hacía y notó que el tigre salió por ahí a los alrededores, cerca donde estaba el zorro, y cazó una presa. Y el tigre no se comió la presa, sino que la cargó y la trajo y se la colocó al lado de donde estaba el zorro. Dicho de otra manera, el tigre mantenía ¿a quién? Al zorro. Por eso el zorro no moría. Y entonces este hombre se fue contento y dijo: ya aprendí la lección, ya aprendí la lección. Se fue a su casa, se acomodó en un rincón y dijo: bueno, aquí estoy esperando que venga un tigre y me traiga la comida. Pasaron 2 días, 3, una semana, más de una semana, y no llegó nadie. Y entonces se puso a reclamarle a Dios. Dijo: Dios, las lecciones que tú nos enseñas no tienen éxito conmigo. Mira que me llevaste al bosque para que yo aprendiera del zorro, y no se han dado las cosas conmigo como se dan con el zorro. Y entonces Dios le contestó y le dijo: ¿sabes qué? Es que yo a ti no te hice para que fueras un zorro. Yo a ti te hice para que fueras ¿qué cosa? Un tigre. Tú eres el que tienes que ir y llevarle al alimento a otros. Quizás se parezca a muchos de nosotros que estamos aquí en la iglesia esperando, mis queridos, que venga otro a alimentarnos. Ahora, yo no estoy diciendo que está mal traer a un evangelista, traer a un seminarista en el área de la familia, en el área de la salud, porque nosotros estamos llamados a crecer. Pero la Biblia nos dice a nosotros que de gracia recibiste, dad de gracia.
Así como nosotros recibimos y nos nutrimos y nos traen alimento espiritual, estamos nosotros llamados ¿a qué cosa? También a llevarle el alimento espiritual a aquellos zorros que están incapacitados por alguna circunstancia. Tenemos nosotros que convertirnos en tigres e irles a llevar el alimento espiritual a toda esa gente que perece. Eso es hacer ¿qué cosa? Lo que el Señor Jesús nos ha mandado. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y lo que Él nos ha mandado es a que nosotros llevemos fruto, no cualquier clase de fruto, sino fruto que permanezca. Fruto que permanezca. Ese fruto que permanezca se traduce en almas. Esas tendremos la dicha de verlas por toda la eternidad. Yo quiero finalizar con una historia ahora real. Una historia real. Se vivió en el Brasil y no precisamente en los Juegos Olímpicos. Hace unos años atrás, la iglesia adventista en ese país sufrió, podríamos llamar nosotros, la mayor tragedia para la iglesia adventista. Había una joven que estudiaba en la Universidad Adventista del Séptimo Día. Y esta joven hizo amistad con otra muchacha que no era de la iglesia. Esa muchacha se convirtió en su mejor amiga. Y la joven adventista comenzó a hablarle de Jesús a esta amiga que no conocía nada de la iglesia ni conocía nada del evangelio. Es decir, esta muchacha adventista se convirtió en un tigre para aquella pequeña zorrita que no tenía alimento espiritual, ¿cierto? Entonces comenzó a darle alimento espiritual, comenzó a instruirla, comenzó a estudiar la Biblia con ella. Y dentro de algún tiempo que transcurrió, aquella joven universitaria que no conocía nada de la iglesia comenzó a visitar la iglesia y era la compañera de la joven adventista, y después de algún tiempo se bautizó en nuestra iglesia. Cuando aquella joven se bautizó en la iglesia, su familia, que no conocía nada de Dios, que no conocía nada del evangelio, podríamos decir nosotros, la desheredaron. Sus hermanos no querían saber nada de ella, sus padres la aborrecieron, no podían hablarle pacíficamente. En estos días está de moda una palabra. A ella la familia la comenzaron a discriminar porque ahora era adventista del séptimo día. Pero ella seguía adelante en su fe. A veces estaban todos reunidos en la mesa para comer y ella venía, traía su plato y lo colocaba en la mesa para comer junto con su familia, y todos los miembros de la familia se levantaban de la mesa y la dejaban sola. No querían nada con ella. Un día había un congreso de coros. Esta joven comenzó a ser parte de la iglesia, del coro de la iglesia a la cual asistía, y Dios la premió con una buena voz, así que hacía parte del coro de la iglesia, y organizaron un encuentro de coros, un congreso donde los coros de las diferentes iglesias se iban a reunir para llevar a cabo un concierto y todo eso muy bonito. Así que un viernes, esta joven, ahora adventista, cuya familia no era, llegó hasta donde estaba su padre y le dijo: papi, mira, hay un congreso de coros de la iglesia, yo hago parte del coro de la iglesia en la cual yo estoy asistiendo, yo voy a ir al coro, yo voy a ir al congreso, perdón. Entonces te estoy pidiendo permiso para que me dejes ir. Y el padre le dijo: mira, ya tú comenzaste a hacer lo que a ti te da la gana con tu vida. ¿Para qué me vienes a decir nada? Si yo te digo que no, de igual manera tú vas a ir. Así que anda y vete. Y la joven se fue, se reunió con los otros que iban al congreso,
y ese viernes por la tarde salieron al lugar hacia el cual iba a ir el congreso. El congreso fue todo un éxito, participaron todos los jóvenes felices. Y el sábado por la noche, cuando ya el congreso había terminado, los buses con los jóvenes se disponían a regresar cada uno a su ciudad, ya para retornar a sus hogares. Y mientras viajaban en la noche, a la medianoche, uno de los buses que iba en esa caravana regresando del congreso chocó de frente con un camión cargado de hierros, y 25 jóvenes que venían de un congreso de coros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día perdieron la vida. 25 jóvenes en ese accidente. Y entonces, bueno, la tragedia para la iglesia, y llegó el momento del sepelio, 25 ataúdes ahí en la iglesia para la ceremonia fúnebre. Ustedes saben, un evento muy conmovedor, muy conmovedor. Llegó el momento, y cuando iban a sepultar, entre esos 25 jóvenes murió la joven cuya familia no era adventista. Allí murió. Y entonces en el momento de la ceremonia fúnebre, uno está triste, pero también vislumbra la esperanza, y entonces los otros jóvenes de los diferentes coros se reunían y cantaban esos himnos que le dan a uno esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos que se han ido. Y los jóvenes cantaban en medio de esa ceremonia tan triste. Y llegó el momento cuando iban a sepultar a esos 25 cuerpos, y entonces llegó el momento en que iban a sepultar a esta joven, la joven que había sido la única adventista en la familia. Y entonces cuando la iban a sepultar, que el féretro iba a bajar a la fosa, el papá de esta joven llegó y se abrazó del ataúd y dijo: bájenlo, yo me voy a enterrar junto con mi hija. Allí trataron de consolarlo y al final pudieron sepultarla. Cuando ya habían sepultado todos los 25 cuerpos, la gente comenzó lentamente a retirarse del cementerio. Comenzaron a retirarse. Pero la joven adventista, que había sido la mejor amiga de esta joven que murió, notó que cuando todos se retiraban, el papá de la joven se había quedado encima de la tumba allí sentado llorando. Y entonces esa joven se devolvió, se regresó, echó su brazo sobre los hombros de este señor y no le dijo nada. Y el hombre la miró y le dijo: ustedes son unos canallas, ustedes se robaron a mi hija, voy a demandar la iglesia. Ustedes no tienen corazón. ¿Cómo es posible que en un momento de tanta tristeza ustedes cantan? Y entonces esta joven miró a los ojos al padre de quien había sido su mejor amiga y le dijo: ¿sabe qué? Nosotros no solo cantamos, nosotros también lloramos. Lloramos porque las despedidas son tristes. Lloramos porque nos duele tener que dejar en este lugar a nuestros queridos amigos y hermanos. Pero también cantamos porque nosotros tenemos esperanza. ¿Qué esperanza?, le dijo el hombre, si yo acabo de perder a mi hija. Y entonces ella le dijo, buscó un texto que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, ¿qué? 4:13 al 16. Y le dijo, le leyó el texto y le dijo: yo voy a volver a encontrarme con mi mejor amiga. Porque aquí dice que los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Yo me voy a volver a encontrar con mi mejor amiga. Y entonces él le dijo: ¿Cómo fue que leíste? ¿Dónde dice eso? Y ella abrió su Biblia y le mostró: mira, aquí dice.
Y entonces, léalo. Y el Señor lo leyó. Y dijo, o sea que yo me voy a volver a encontrar con mi hija nuevamente. Y la muchacha le dijo, depende. Yo me voy a encontrar con su hija. Y entonces él pidió leer nuevamente el texto. Y le dijo, me voy a encontrar con mi hija. Y ella dijo, depende. ¿Depende de qué? Y ella le dijo, es que aquí dice que los que mueren en Cristo resucitarán primero. Su hija murió en Cristo. Y ella murió con la seguridad de que cuando Cristo Jesús vuelva a esta tierra, la va a resucitar. Y yo me voy a encontrar con ella porque yo también he creído en Cristo. Y usted ya entregó su corazón a Jesús. Mire que quienes se van a encontrar con su hija son los que hayan entregado su vida y su corazón al Señor Jesús. Ya usted lo entregó. Y ese día aquel hombre, encima de la tumba de su hijo, de su hija, entregó su vida y su corazón al Señor Jesús. Un año después, este hombre, su esposa y 3 hijos más se estaban bautizando en la iglesia adventista del séptimo día. Por una mujer, una joven tigre que quiso llevar alimento espiritual a alguien que no conocía de Jesús. Yo estoy seguro que no solo aquella joven que murió en el accidente, sino la joven que la llevó no solo a ella, sino a toda la familia a los pies de Cristo, será una de aquellas personas a quienes el Señor Jesús, cuando venga por segunda vez a esta tierra, le dirá, venid bendito de mi Padre y hereda el reino preparado para ti. ¿Por qué? Porque esta joven hizo lo que Jesús la mandó. Dio fruto que permanece. Aparentemente el fruto se acabó porque la joven primera que llegó a los pies de Cristo murió. Pero los que mueren en Cristo resucitarán para vivir con Él por la eternidad. Así que ese fruto permanece para siempre. Y tú, mi querido amigo, ¿qué clase de fruto estás dando? ¿Con qué persona estás estudiando la Biblia? ¿Qué persona estás dedicado o dedicada a llevar el alimento espiritual? Que aprenda de Jesús, que aprenda igual que tú a hacer la voluntad de Dios, a llevar también frutos que permanezcan. Mi invitación en esta mañana y mi ruego a Dios es que cada uno de nosotros podamos hacer la voluntad del que nos trajo de las tinieblas a esta luz admirable. Mi deseo y oración es que esta, mi querida iglesia, no solo seamos una iglesia de nombre, sino que seamos una iglesia que hace la voluntad de Dios. Una iglesia que trabaja por llevar frutos, una iglesia que trabaja por llevar frutos que permanezcan por toda la eternidad. Dios bendiga y guarde esta iglesia y que los frutos que nosotros llevamos nos podamos encontrar con ellos en el reino de los cielos. Para finalizar con nuestro servicio, lo haremos colocándonos en pie y uniendo nuestras voces para entonar el himno 551. Embajador soy de mi Rey. Peregrino aquí, no hallo dónde morar, en la playa está y muy lejos
Dios celestial, embajador soy de mi Rey. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliado soy, es la divina voz, reconciliado soy con Dios. Más bello es mi hogar que el valle de Salón, hay plena paz y amor en toda su extensión, y porque allí tengáis eterna posesión, embajador soy de mi Rey. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliado soy, es la divina voz, reconciliado soy con Dios. Amén. Querido Padre, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias porque cuando acudimos a ella para dejarnos enseñar por ti, tú siempre nos instruirás y nos enseñarás cuál es tu santa voluntad. Queremos en primer lugar rogarte tu perdón si hasta el momento no hemos cumplido a cabalidad con lo que tu palabra nos dice. Perdónanos. Pero ayúdanos para que de aquí en adelante podamos nosotros ser partícipes del gozo de ser tus hermanos. Podamos nosotros tener el privilegio de ser llamados tus hijos, debido a que hemos hecho lo que tú nos has mandado. Trae a esta iglesia los que han de ser salvos. Añádelo, Señor. Cumple en nosotros el deseo de tu corazón y prepáranos para trabajar en pro de aquellas personas que perecen sin conocer de ti. Padre querido, convierte a esta iglesia en una iglesia misionera, en una iglesia que cumpla tu misión, en una iglesia que piense y se enfoque en cumplir el mandato que tú nos has dejado. Aquellos que lo están haciendo, otórgales el poder de tu Espíritu Santo para que con poder puedan o podamos hablarle a las personas de ti. Padre querido, gracias por el sábado que nos das para estar en comunión contigo. Gracias por el transcurso de este día. Y en lo que falta de él y en las actividades que vamos a realizar, te pedimos que nos sigas acompañando para que todo lo que hagamos durante este día santo sea dirigido por ti y sea de acuerdo a tu voluntad. Al ir a casa, te rogamos que nos lleves bajo tu dirección y bajo tu protección. En el nombre de Jesús. Amén.